Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Bien. Los hermanos que me antecedían estuvieron hablando de planificación, organización de ensayos, y yo trataré de ser lo más breve posible. Vamos a hablar de un buen ensayo, ¿sí? Los hermanos también hablaban desde el principio de la excelencia, ¿sí? Yo por ahí me muevo mucho, debía tener complicado el camarógrafo. La excelencia, ¿cuándo comienza? ¿Sí? El otro día tuvimos una reunión aquí y nos regalaron unos bombones, ¿sí? Y a mí me dieron unas cuantas, la hermana Silvia, y me regaló una nota muy importante que yo quisiera compartir con ustedes. Dice, la excelencia comienza cuando entregamos nuestro mejor esfuerzo al Señor, ¿sí? Esto se basa en Mateo 5:16, que nos dice, sea vuestra luz delante de los hombres, ¿sí? Si nosotros estamos aquí es porque vinimos a buscar la excelencia, ¿sí? Y la excelencia nos lleva a que planeemos un ensayo, ¿sí? Porque si no, nosotros siempre vamos a improvisar, seremos buenos, ¿sí? Pero nunca seremos excelentes. Y hay un proverbio que dice que tarde o temprano la disciplina vencerá ¿qué? Al talento, ¿sí? Yo seré muy talentoso, muy bueno, pero si no ensayo, no practico, no seré excelente, ¿sí? Entonces tengo que practicar, tengo que ensayar, tengo que organizarme para que mi ensayo sea productivo y no vengamos a perder tiempo, ¿sí? Porque imagínense ustedes salir de su trabajo, todos trabajamos de un largo día, larga hora de trabajo, y venimos a las 7 a comenzar el ensayo. El director llegó 7:30, el maestro, perdimos media hora hasta que se comience, vamos a ensayar a las 8, 8:15 y a las 9 ya nos vamos. ¿Cuánto ensayamos? 45 minutos, 40 minutos y lo demás es perder tiempo. Entonces, ¿de qué se trata un buen ensayo? De aprovechar el máximo del tiempo de ese ensayo. Antes del ensayo, si yo me voy a tomar en cuenta lo que expresó Javier, que era el punto 2 de él, que era la planificación de ese ensayo, ¿sí? El buen ensayo. Cuando hablamos de un buen ensayo, no es que pensamos, bueno, vamos a tocar mucho, ¿sí? El ensayo es vamos a tocar un montón. No necesariamente significa ensayar bien. El ensayo tiene que formar parte de un proceso, que explicaba Javier, planificado, ¿sí? Para construir ese repertorio que él nos mostró al final, ¿sí? La idea central, el ensayo, comienza, ¿sí? Como decimos acá, en la planificación, ¿sí? Comienza antes de citar a los músicos, ¿sí? Yo como maestro, como director, tengo que venir pensando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? El estudio de la partitura. Yo no puedo, como dirigente, venir a estudiar la obra acá. Se supone que yo debo conocer la obra. Tengo que anticipar o prever las dificultades que esa obra va a tener, ¿sí? Y también tener una resolución para ese conflicto, ¿sí? Yo sé que mis tenores llegan a un re y tengo una partitura que está en mi bemol o llega al fa, ¿sí? ¿Creen que nuestros tenores van a poder cantar? Creería que no. Con práctica, con un proyecto, con varios ensayos, ampliamos nuestro registro, pero para este ensayo no. Entonces tengo que planificar, prever eso, ¿sí? Tengo que saber la forma, el estilo, el carácter. Cuando hablamos de forma, por ahí no quiero ser muy técnico, pero una forma musical es una estructura, ¿sí? Cuando yo veo los himnarios de Sion, todos tienen una forma musical AB. ¿Por qué? Tenemos estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro. Si yo ya me aprendí la primera estrofa y me aprendí el coro, me aprendí el 70% del himno. ¿Por qué digo el 70 y no el 100? Porque la segunda estrofa será la misma melodía que la primera, pero cambia la letra. Y con eso cambia la dicción, que tanto estaban hablando, con eso cambia el fraseo. Entonces yo tengo que prever esto, ¿sí? Si bien voy a ensayar la melodía, tengo fija la melodía, pero tengo que tener en cuenta que esa parte cambia y también tengo que prever eso, ¿sí? Tengo que estar sabiendo todo. Cuando hablamos de eso, justamente acá decimos los puntos críticos, ¿sí? Yo sé que en este pasaje tiende a desafinar, tengo
un acorde de segunda menor que descendía ahí. Uy, difícil afinar, ¿sí? Hablando de un coro. En el instrumento, por ahí, bueno, cuesta un poquito menos, pero la voz coral, cuando cantamos nosotros, ¿sí? Como nuestro cuerpo, como medio de expresión, tenemos que trabajarlo, ¿sí? Entonces tengo que prever eso, ¿sí? Y saber el objetivo concreto de un ensayo. ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? Porque si no digo, bueno, llego, hoy voy a ensayar, le voy a citar la obra que después vamos a analizar, el 161 de Sion, Maestros encrespan las aguas. Voy a ensayar eso. No tengo ni idea dónde comienza, cómo termina, pero voy a ensayar eso. No sé en qué tonalidad está, no la vi, no sé qué registro tiene la primera, la segunda, tenor ni bajo. Vamos a ensayar con todo el entusiasmo el 161 de Sion. Hermosa alabanza, ¿sí? Pero tengo que saber qué tiempo voy a llevar a esa alabanza, ¿sí? Qué tiempo voy a trabajarle, ¿sí? Entonces tengo que tener un objetivo concreto. Por eso decía, el director no tiene que usar el ensayo para aprender la obra. Yo tengo que saber, ¿sí? Yo tengo que haber estudiado la partitura, saber qué quiero escuchar cuando están cantando, cuando están ejecutando, ¿sí? Vamos a hablar de grupos en general y después vamos a hablar de distintos grupos, como estoy trabajando ahí en San Pedro junto al pastor Celso, en coro, banda y también en la orquesta filarmónica. Entonces por ahí uno tiene un manejo de los distintos grupos y sabe que cada grupo tiene una necesidad distinta, ¿sí? Ahora pues vamos a ver, ¿sí? Tenemos que saber la forma, como decíamos, el estilo, el carácter, tempo, métrica, la tonalidad, articulaciones, la entrada, cortes, calderones, que después vamos a estar analizando, ¿sí? También el ensayo nos puede revelar dificultades que no previmos, ¿sí? Porque no podemos anticipar todo. A veces creemos, armamos un hermoso plan, llegamos, presentamos y resulta que no salió nada acorde con lo que nosotros habíamos planeado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Cambiamos de plan, no hay problema. Tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos rápido para llevar el ensayo adelante. Pero si usted ya conoce su coro, conoce la capacidad que tiene, usted mínimamente va planeando eso, ¿sí? La hermana hablaba hoy que iba practicando con los niños y sabe que se distraían, se dispersan. Entonces sabe que más o menos 40 minutos, 35 es la capacidad de atención de un niño. Entonces ahí voy a hacer un cambio de actividad, voy a trabajar con los instrumentos como explicó la hermana, o algo, una actividad de movimiento, voy a marcar el pulso caminando con los pies, el tiempo, nada más que eso. Una actividad que rompe con lo que vengo haciendo y recupero el foco de la atención. Porque si no, se me baja la atención y ese chico ya no está captando nada. Imagínese usted, póngase usted a pensar, usted tiene 40, 50 minutos que está escuchando y después ya me deja de prestar atención. Imagínese un niño, ¿sí? Así que es un arduo trabajo con niños. Pero yo también tengo que prever eso, así que la hermana ya tenía pensado que podría pasar y ya tiene una actividad para resolver ese punto, ¿sí? Bien, el objetivo del ensayo. Vamos acá. Ahí está. ¿Qué quiero escuchar al terminar? Esa pregunta transforma mi planificación del ensayo, ¿sí? Porque decimos, bueno, hoy vamos a ensayar 5 obras. Perfecto. ¿Sí? Me describe la actividad, qué vamos a hacer, pero no me dice un resultado. ¿Sí? Ensayé 5 obras, ¿salieron bien las 5? Porque por ahí hice 5, me pasé todos los matices por encima, me pasé todos los cortes por encima y no presté atención. Entonces yo tengo como director, tengo que prever eso. ¿Sí? Vamos, ahí está. Ahí está, estamos bien. Bien, tengo que ver esa forma. Tengo que estabilizar rítmicamente un pasaje, ¿sí? Entonces un objetivo eficaz es saber qué quiero lograr, ¿sí? Voy a decir, bueno, el objetivo de este ensayo va a ser, por ahí anoté algunos, resolver la afinación de una sección, ¿sí? Necesito resolver la articulación del movimiento de arco de los violines, ¿sí? Tengo que consensuar el movimiento de arco entre toda la sección cuerdas para que suene uniforme. Después mañana los hermanos van a estar hablando sobre los instrumentos, la calibración y van a ver que
el balance o el movimiento de arco, depende si articulamos todo hacia arriba va a tener un sonido, si articulamos todo hacia abajo otro sonido, y entonces yo tengo que prever eso, ¿sí? Entonces quiero decir, bueno, cuando finaliza este ensayo, yo quiero que en este pasaje de este himno, todos los violines tengamos en claro que después de cada silencio empezamos con arco hacia abajo. Ya le anticipo lo que le van a decir a la tarde en los talleres de instrumentos, ¿sí? Todos empezamos con arco hacia abajo. Si alguien empezó con arco hacia arriba, bueno, nos vamos a cortar la obra en ese momento para corregir el arco, ¿sí? Pero después, cuando termina la obra, yo tengo que tener esa capacidad de retención para mostrar esos errores que se están haciendo. Porque a veces si vamos a trabajar de prueba y error, vamos a perder muchísimo tiempo de ensayo y van a haber muchísimos errores que nosotros no escuchamos. Porque en el todo hay un montón de cosas que pasan desapercibidas, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que unificar criterios y bueno, en este ensayo voy a ver, mi objetivo es hacer justamente eso, lograr que la melodía sobresalga del acompañamiento, ¿sí? Que el acompañamiento entienda que si bien es una parte importante de la obra, pero que la melodía tiene que sobresalir, ¿sí? Tengo que tener en claro eso. Como dije recién, unificar articulaciones, ataques o dar continuidad al fraseo. Ese sería por ahí un objetivo concreto de un ensayo. Siempre voy a tener que pensar en esa secuencia: objetivo, fragmento, tiempo, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr que el compás 35 al 45 se estudie, ya tengo mi objetivo, tengo que articular esta frase, ya tengo el fragmento y a esto le voy a dedicar 15, 20 minutos para que luego pasemos a la siguiente sección, ¿sí? Ya sabemos qué queremos conseguir, ahora viene otra pregunta, que es ¿cómo utilizamos el tiempo que tenemos disponible? ¿Sí? Vamos a la siguiente hoja. Y hablamos de lo que es la estructura del ensayo. Tenemos preparación, trabajo focalizado, integración, cierre. Preparación. Por ahí vamos a referirnos más al coro, pero por una cuestión que en la mayoría de las iglesias todos tienen coro, ¿sí? Por ahí algunos no tienen filarmónica, otros no tienen banda, pero creo que generalmente si hay algo que nos caracteriza a la Iglesia Asamblea 248, que todos cantamos coro, ¿sí? ¿O hay alguien que no tiene coro acá? Bien, todos cantamos en coro. Pregunta, ¿todos vocalizamos? ¿Todos hacemos calentamientos antes de arrancar a cantar? Así pregunta abierta, puede ser totalmente honesto. Mira, hermano, nosotros no vocalizamos, no calentamos la voz nunca, ¿sí? No, muy rara vez, ¿sí? Muy rara vez. Bien, entonces, un ensayo de 2 horas, que ya quisiéramos todos tener 2 horas. Javier expresaba que podía un ensayo a la semana. ¿Qué grupo ensaya más de una vez a la semana? ¿Tiene doble ensayo? Amén. Qué bendición. Qué bueno, ¿sí? Nosotros, ahí en San Pedro, por cuestiones de espacio, tenemos un solo ensayo a la semana y generalmente se ensaya orquesta y coro. O los demás ensayan distintos. ¿Sí? Está abierto. Cada uno va a prever o va a planificar su ensayo acorde a la disposición que tenga. Nosotros lunes tenemos ensayo de filarmónica, martes tenemos a los principiantes de banda, los miércoles hay culto, jueves ensaya la banda completa y viernes tenemos orquesta y coro, la semana completa, ¿sí? ¿En qué otro momento le puedo agregar el coro? Además, sabiendo que tengo gente del coro que está en la filarmónica y también está en la banda, ¿sí? Entonces, el horario que tenemos disponible. De las 2 horas que teníamos de ensayo, ya me queda una sola hora para el coro, ¿sí? Gloria a Dios para los que tienen más de un ensayo a la semana y tienen 2 horas de ensayo. Amén. Sería el sueño de cualquier director de coro, ¿sí? Tenerlo a todos 4 horas semanales trabajando, ¿sí? Qué bendición. Pero nuestra realidad me implica a que yo tenga solo 1 hora de coro semanal. Y en esa hora de coro yo tengo que planificar, como decía el hermano, de trabajar la técnica, tengo que planificar de trabajar el nuevo repertorio y de mantener el repertorio anterior. Si no, ensayamos un montón de obras, pero como decía Javier, llegamos a diciembre, la que trabajamos en enero, febrero, ya ni nos acordamos. Y además si tenemos unos hermanos que se nos olvida la melodía, estamos en el horno, ¿sí? Tenemos que practicar. Tenemos que ensayar y tenemos que volver. Es más, todos nos olvidamos.
dejen una obra sin ensayar 2 o 3 meses, ya sea coro, ya sea banda, ya sea orquesta, y vuelvan a tocarla así a primera vista. ¿Saldrá? Es una pregunta muy, muy personal, no hace falta que respondan, ¿sí? Es muy difícil que salga. Bien, tenemos un tiempo de preparación, ¿sí? Esa preparación inicial debe ser un calentamiento genérico, no desconectado de la música que se va a trabajar, ¿sí? En banda, por ejemplo, vamos a trabajar la columna de aire, afinación, sonido y articulación en base a la obra que vamos a trabajar, ¿sí? No voy a calentar hasta un re, mi, si yo voy a necesitar un fa, voy a estar corto, ¿sí? Entonces siempre tengo que calentar, si necesito un fa voy a calentar hasta el sol, mínimamente, hasta el sol, porque las trompetas tienen que tocar ahí un fa sostenido, entonces llego sobrado calentando hasta el sol, ¿sí? Si tengo más alto, bueno, mi trabajo de afinación va a superar al que voy a necesitar el registro, porque una cosa es ensayar, ¿sí?, por separado el ejercicio aislado, y otra cosa es llegar en la melodía, venir tocando, que ya venís con la presión en los labios, venir tocando y llegar a esa nota. Otra cosa es ensayar, fa, perfecto. Pero venir tocando y llegar al fa es una cosa muy distinta, ¿sí? ¿Qué le voy a decir a los directores de banda acá que la tienen muy claro? Bien, en orquesta, afinación, arcos, ataques y sonoridad, ¿sí? Nosotros en la Orquesta Filarmónica casi siempre tenemos el problema que los vientos nos tapan todo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Tengo que trabajar en sonoridad, tengo que trabajar la articulación. Sé que si todos movemos el arco hacia abajo, en esta nota, que es una redonda que hay que mantener, vamos a sonar fuerte, no nos vamos a quedar sin ese empaste, no nos vamos a quedar tapados por los instrumentos de vientos, ¿sí? Y además los vientos además tienen que trabajar los matices porque saben que la melodía justo tiene la cuerda, yo estoy haciendo la armonía, tenemos que sonar juntos, pero no tengo que tapar esa melodía, ¿sí? Un ejemplo claro nos dio el año pasado el hermano Luis Castro, cuando hablaba de los trombones, cello, y nos dio un ejemplo increíble, ¿sí? El que quiere ver los videos del año pasado está espectacular ese ejemplo, donde uno realza el trabajo del otro. Si no es una competencia, no es que yo sueno más que vos ni vos más que yo, sino que nosotros destacamos el trabajo del otro, ¿sí? Si yo sé mi rol como que estoy trabajando como la armonía, que tengo que sustentar la armonía, yo voy a dejar que se destaque la melodía, ¿sí? Pero después resulta que yo tengo la melodía y el otro pasa a la armonía, ¿sí? Y entonces va a bajar su volumen para que yo pueda crecer, ¿sí? Y ahí podamos presentar una obra muy linda, muy armoniosa, ¿sí? Muy armonizada. Pero para eso cada músico debe entender su función dentro del objeto de estudio, que en este caso sería una filarmónica. ¿Qué pasaría en un coro? ¿Cómo vamos a estudiar en el coro? Postura, respiración, resonancia, ¿sí? Impostación. Decía Javier hoy, abrir la boca. Nosotros los cantantes de coro, si tenemos que abrir la boca grande, como que estamos bostezando, por favor no bostecen, ¿sí? Grandote. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr homogeneizar ese sonido, tenemos que salir todos mismos, una misma voz, porque un coro es armonizar. Yo no necesito 3, 4 primeras sopranos, yo necesito una soprano, así sean 30, es una soprano. Tengo 30 voces de tenores, la voz que suena es un tenor solo, ¿sí? Tengo que aterciopelar la voz, homogeneizar para que salga armonizado. ¿Qué pasa generalmente? Que tenemos muchas voces femeninas y las voces masculinas nos quedamos cortos, ¿sí? Eso no nos pasa solo a nosotros en San Pedro, por acá también, ¿sí? Y muchas voces femeninas, muchas primeras, muchas segundas, tenor y bajo un poquito menos. ¿Qué pasa? Si yo tengo muchas sopranos primeras, póngale 20, y tengo 6 contraltos, 7, ¿se va a escuchar el contralto? ¿Cuál sería la opción para trabajar ahí un soprano contralto? Pueden responder tranquilamente. No se escucha nada. Buscar el balance, buscar el equilibrio, ¿sí? Si por ahí le cuesta, por ahí tenemos muchas hermanas que cantan muy bien el soprano, pero le cuesta mucho hacer segunda, entonces, bueno, vamos a trabajar. Por más que la partitura me diga, bueno, acá la soprano tiene que hacer un forte, pero las contraltos son tan poquitas que no se le va a escuchar. Entonces la partitura
me dice un forte, pero yo que estoy evaluando en tiempo real, ¿sí? Digo, no pueden hacer un forte, entonces voy a trabajar un mezzo forte, en un mezzo piano en lo posible, y las que van a cantar el forte son los contraltos, no las sopranos. Entonces tengo que evaluar en tiempo real y prever esto también según mi obra. ¿Sí? Tengo que ir viendo o ir preparado para eso, ¿sí? Entonces, resumiendo, el calentamiento debe conducir al repertorio, no funcionar como una actividad separada, ¿sí? Voy a trabajar el calentamiento, la respiración, los ataques y sonoridad en función de la obra que voy a ensayar, ¿sí? Pues si no queda como, perfecto, trabajamos esta articulación, pero ¿dónde lo aplicamos? ¿Sí? O trabajamos la dicción de tales vocales, pero si no, en esta obra coral no sale. Entonces, como que para el siguiente ensayo que lo vamos a aplicar, ya nos olvidamos. Pero si lo explicamos ahí, explicamos la parte técnica, en ese calentamiento, y automáticamente lo aplicamos, ¿sí? Es como que nosotros absorbemos mejor ese conocimiento y pasa del lado derecho, decía el pastor, y no nos queda del lado izquierdo que para el siguiente ensayo se nos olvida, ¿sí? El gran problema del coral, por ejemplo, es que se le olvida abrir la boca, se le olvida respirar, un ejercicio tan básico, pero se le olvida respirar. Después quieren llegar a un fraseo, una nota ahí arriba, pero no llegan porque no respiran. ¿Sí? Por ahí los instrumentos de viento no les pasa porque ya están tan acostumbrados a la respiración diafragmática y el coral no. Usted dice respire y levanta el pecho. ¿Sí? Digan 2 notas y se le terminó el aire. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en ese calentamiento? Respiración. Y bueno, vamos a trabajar 10, 15 minutos de respiración hasta que controlemos el flujo de aire. Entonces, recién vamos a trabajar afinación. ¿Cómo voy a trabajar una afinación de un mi allá arriba de la soprano si no tengo aire para mantener ese mi? ¿Sí? No voy a llegar, o por más que llegue, es una blanca como un tillo, 3 tiempos, y me voy a quedar corto cuando vaya a cantar. Bien, vamos a tratar de apurar el trámite. Bien, el trabajo focalizado. Y ahora sí vamos a trabajar las obras, fragmentos prioritarios. ¿Sí? Dijimos antes que nosotros como director teníamos que prever cuál va a ser la parte que me va a costar más o que más va a costar empastar, afinar. Entonces vamos a trabajar ahí. No necesariamente se tocan las obras completas, sino una sección, una parte que yo sé que va a costar mucho. Entonces, un fragmento o compases que quedaron inconclusos de un ensayo anterior. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocar, voy a escuchar, diagnosticar y corregir. ¿Sí? Son 4 pasos que tenemos que hacer para llevar adelante esa parte. La clave, como decía anteriormente, no es detener al conjunto cada vez que escuchamos un error. Van a aparecer 20 errores. ¿Sí? Usted va a seleccionar el error conforme a cómo aplicará la obra. ¿Sí? Si yo sé que hay un par de errores, pero no modifica totalmente lo que quiero. Uno de los errores es la base rítmica. ¿Sí? Que yo sé que, como decía la hermana, el bombo se me queda y ahí me arrastra toda la banda. Entonces, ¿qué lo voy a trabajar? Voy a trabajar ritmo. No puedo trabajar afinación, no puedo trabajar articulación si mi ritmo se está quedando. Entonces ataco al problema inmediato, al más urgente. ¿Sí? Bien, una vez que trabajamos eso, ¿sí? Va la integración. ¿Sí? Que es justamente, después de aislar y corregir el problema, ese fragmento tiene que volver al todo. Si mi problema era el compás 47 y 48, listo, lo aislamos, trabajamos solo 47 y 48. Después tengo que tocar del 40 en delante para ver si ese compás que trabajamos por separado, aislado, puede, ¿sí? integrarse a la obra completa. Entonces ya tengo un plan, ya voy trabajando ese plan de ensayo, ya sé qué tengo que hacer y entonces cuando surge el problema, lo ataco a él. ¿Sí? Primero lo más difícil, ¿sí? Primero trabajo, yo sé que acá voy a tener problemas, trabajo eso primero, luego lo incorporo al todo y después recién paso a la obra. ¿Sí? La idea principal acá, ¿cómo es ese problema dentro del conjunto? ¿Cómo funciona? Entonces, antes de dar un cierre, simplemente porque se terminó la obra, tenemos que saber dar una pasada general y ver ese tramo difícil, si ese tramo que logramos, que aislamos, quedó, ¿sí? Si el objetivo que tuvimos del principio funcionó, si tenemos avances
o identificar que queda pendiente. Porque a veces decimos, bueno, yo planifiqué que hagamos esto, pero no funcionó. Entonces, para el siguiente ensayo, bueno, reveo mi plan o digo, bueno, voy a trabajar un poco más con esta idea que tenía, a ver si sale, y si no sale, cambio el plan. ¿Sí? Tengo que trabajar en otra parte. Bien. Y hay que orientar al estudio individual. Decía Javier que nosotros cuando venimos a un ensayo, ¿sí? Tenemos que venir con la partitura sabiendo. ¿Sí? Tanto director como músicos, como integrantes. No así el coro, que generalmente el coro no lee partitura, entonces el director viene y le enseña. Amén por los coros que leen partitura. ¿Sí? Pero si no, nosotros tenemos que venir como director, venir a enseñarle acá. Pero los músicos, ¿sí? Todo el que pasó, ya está en la banda, ya está en la orquesta, básicamente lee la partitura. Entonces yo tengo que venir sabiendo. ¿Sí? Si ya programé que el siguiente ensayo voy a ensayar del compás 70 al 115, esos compases mínimamente tengo que venir sabiendo porque ese va a ser el objetivo del ensayo. Entonces el siguiente ensayo ya vamos al siguiente objetivo, si no siempre estamos estancados en el mismo lugar. ¿Sí? Otra cosa importante que acá resalta, ¿sí? Es terminar en horario. Usted quiere que se enoje el coro, pase ese 5 minutos, la banda. Pero termine 5 antes, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, tenemos que mantenerlos contentos también. ¿Tá? Entonces es muy importante terminar en horario. ¿Sí? Porque si no, se dice, bueno, usted sigue ensayando 5 minutos más, 10. Y se va a dar cuenta que la gente va a ir cerrando su carpeta, llega a las 9 de la noche, donde termina el horario, y se le va. Entonces la idea que usted quería cerrar, no la va a cerrar. En todo caso, me sobraron 10 minutos, ¿qué hago? Se pasa, el coro sacó mucho antes. Repaso una de las obras antiguas. O les comento al coro, uso esos 10 minutos, para que el ensayo que viene vamos a trabajar estas obras, vamos a trabajar esto. Entonces ellos van adelantándose, van leyendo la obra, van leyendo la letra, por lo menos para adelantar a eso, ¿sí? Bueno, el método central del trabajo, decíamos, tenemos que tocar, por ahí no se lo voy a leer allá, decimos, necesitamos una muestra real de lo que ocurre antes de intervenir. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos, tocamos, escuchamos, ¿sí? Y ahí viene justamente la parte que dice escucha, ¿sí? El director escucha la melodía, acompañamiento, el balance, afinación, el pulso, articulación, todo eso, y en base a eso recién arma un diagnóstico. ¿Sí? Yo no puedo armar un diagnóstico de algo que no escuché, de algo que no vi. ¿Sí? Tengo que primero escuchar, después diagnosticar. Bueno, esto está mal, no alcanza. ¿Por qué? Hay que descubrir por qué está mal. Si yo muestro un error y no lo corrijo, y no sé señalar para cómo corregir, entonces no lo muestro. ¿Sí? Para cortar un ensayo, para mostrar un error, yo tengo que saber corregirlo. ¿Sí? Ahí volvemos al aislamiento. Acá hay un error. Pasa muy seguido que a veces los chicos se equivocan en una parte, una sección. Y vos la dejas pasar una vez porque puede ser que leyó mal, vio mal. Hola. Es normal que nos equivoquemos y entonces lo dejamos pasar. Pero si volvemos una segunda vez y pasa de vuelta, y pasa otra vez, ¿qué hacemos? Aislamos, vamos a ese compás, ¿sí? Y trabajamos, ya sea distintos grupos, ¿sí? Una sección, una voz, un ritmo, una articulación o un grupo instrumental. Toda esta sección no está funcionando. Y al corregir, ¿sí? Ponemos una estrategia concreta al problema detectado. Como decía, para aislar el problema o marcar el error, yo tengo que corregir. Si no, digo, hiciste mal. Y bueno, hermano, yo hice mal, pero ¿cómo corrijo? No, vos hiciste mal, vos tenés que corregir. No, yo tengo como director que prever lo que hizo mal y ayudarle a que corrija. ¿Sí? Si tengo que decir, bueno, mira, estamos en un ensayo, no te puedo explicar ahora, no te voy a enseñar la escala de do ahora, de re, o las alteraciones que van ahí. Venite a una clase individual y vamos a trabajar esa parte. Porque el ensayo ahora es para ensamblar partes, para estar entre todos. ¿Sí? Bueno, una vez que yo logré corregir ese error, lo reintegro, lo vuelvo al contexto musical entre todos. Y una vez resuelto todo, recién voy a interpretar la obra. ¿Sí?
Buscamos frase, carácter, intención, expresión y sentido musical. ¿Sí? Corregir nota no es necesario, perdón, es necesario, pero el objetivo final del ensayo no son las notas correctas, es hacer música. ¿Sí? Porque a veces podemos tocar muy afinadito, pero muy cuadrado, no sabemos interpretar. La idea es hacer música, interpretar y sobre todo nosotros es alabar principalmente. ¿Sí? Podemos ser muy técnicos, muy buenos músicos, pero muy malos adoradores. ¿Sí? Es más, después también está en la otra parte. Somos muy buenos adoradores, pero somos muy malos en nuestros instrumentos. ¿Sí? A nosotros, por ahí el pastor allá nos tiene cortito y nos dice, es como una persona al caminar. Tenés dos piernas, la oración, la preparación, el ayuno va por un lado, la técnica va para el otro, pero los dos forman un todo. ¿Sí? Es un conjunto. Porque ustedes van a ver si a veces, qué lindo que estuvo el grupo. Y quedó porque estuvo lindo. Nada más que eso. Hubo grupos que se equivocaron, pero la gracia era tanta que la gracia cubrió esa imperfección. ¿Sí? Entonces, van uno de la mano del otro. Tenemos que trabajar ambas partes, no quedarnos rengos espirituales y tampoco rengos técnicos. Ambos tenemos que trabajarlo. Tenemos que buscar la oración y también tenemos que buscar la técnica. Porque a veces dicen, no, eso es allá, para las orquestas seculares, los coros seculares, técnica. Acá nosotros cantamos. Amén, me encanta que tenga esa energía para cantar. Pero hoy vuelvo al principio, seremos buenos, nunca seremos excelentes. Y decía que nosotros buscamos la excelencia. Siempre hay algo para mejorar. ¿Sí? Decía la hermana hoy que por ahí nosotros como profesores de música, como técnicos, no sabemos todo. ¿Sí? Hay muchas cosas que desconocemos, pero también no nos quedamos en esa, no sé, y ya está. No, puedo decir, mira, no sé cómo responderte esto, pero para la clase que viene te traigo el dato y te ayudo. Y para la clase que viene, antes de empezar, voy a llamar, ¿viste lo que me preguntaste en la clase pasada? Bueno, esto es así. ¿Sí? Entonces, resolvés la duda o le ayudás y pueden buscar juntos la solución a ese problema. Bien. Vamos al siguiente punto. Bien. ¿Qué es ensayar por capas? ¿Qué corrijo primero? ¿Sí? Eso le decía hoy. A ver, no se puede proyectar. No sé qué le pasó acá a Alfredo. Bien. ¿Qué corrijo primero? Mientras vamos charlando. En una misma ejecución puede aparecer muchos problemas simultáneos. El error sería intentar resolverlos todo a la vez, ¿sí? Porque no le atacamos a ninguno. El director necesita aprender a escuchar jerárquicamente. Y ahí hablamos una jerarquía. Decía el hermano hoy, el bombo, la base rítmica, pulso y ritmo. ¿Sí? Si yo no tengo el pulso, no puedo pasar a las notas y afinación. Si no puedo mantener un ritmo, ¿cómo voy a pasar a la siguiente parte? ¿Sí? Una vez que tengo la base rítmica, paso a las notas y afinación. ¿Sí? Si el conjunto no comparte el pulso, casi todo lo demás se vuelve inestable. ¿Sí? Entonces es imposible. Notas y afinación. Con la estructura temporal, sería el tiempo, resuelta, podemos trabajar alturas y afinación. ¿Sí? Ensamble y coordinación. No alcanza con que cada músico toque bien su parte. Todos deben tocar juntos. ¿Sí? Por eso es un grupo, es todos, no uno. Decía el hermano, como músico solista es excelente. ¿Sí? Puede tocar solo, puede tocar oído. Pero lastimosamente para mi grupo no me sirve porque es un solista. Yo necesito que armonice con los demás, que podamos tocar entre todos. ¿Sí? Hay muy buenos músicos, ¿sí? Que tocan solos, pero en agrupaciones no pueden trabajar porque no pueden seguir la partitura, no sentaron esas bases que hablamos hoy al principio, que hablaba la hermana Mirta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que volver a las bases. Bueno, hermano, vos sos muy buen músico, pero te falta leer la clave de sol. Resulta que tocas el cello y bueno, tenés que leer la clave de fa. Lastimosamente lees la clave de fa. Tenés que leer la clave de do. Tenemos que sentar. Estás en un coro, dirigís un coro y sabés que tenés que leer clave de fa y clave de sol, las dos claves, porque tenés que darle las voces al tenor y al bajo y tenés que darle las voces
al soprano y al contralto. Tenés que manejar esas claves. No es difícil, ¿sí? Como dije el año pasado, el que te dice que es difícil no te quiere enseñar, ¿sí? Vamos a ir terminando, así ya no hablamos tanto. Vale, bien. Bueno, articulación. Unificamos ataques, ¿sí? Estamos acá. Duración de notas, acentos, legatos, estacato y demás recursos. ¿Sí? Ya son de carácter técnico para cada agrupación, ¿sí? Balance y dinámica. Eso es que hablábamos cuando decíamos sobre el coro. Si tengo muchas voces soprano y me falta contralto, o tengo mucho tenor, o me falta bajo, o tengo muchas voces femeninas y no tengo voces masculinas, o al contrario, tenemos que lograr un balance, ¿sí? En esa es evaluación en tiempo real. Bien, nos preguntamos cuando vemos balance y dinámica, ¿qué debe escucharse y con qué presencia? ¿Sí? ¿Qué tiene que escucharse más? ¿Qué grupo lleva la melodía? ¿Y qué tanto tiene que sonar de la armonía? Bien, en cuanto al último, ¿sí? Fraseo, color, interpretación, cuando la estructura ya funciona, podemos concentrarnos en qué queremos comunicar, ¿sí? Usted sabe que cuando nosotros tocamos queremos transmitir algo, no solamente tocar. Nosotros más, como decíamos, que tocamos alabanzas, nosotros te llevamos un mensaje ya sea hablado en el canto o un mensaje instrumental, y ese mensaje se debe entender. Si el mensaje es confuso, ¿sí? Yo creo que la iglesia no va a recibir nada, porque no se entiende. Si yo tengo 3 acordeones, ahora voy a hablar al grupo de acordeones, ya que está el hermano ahí, no, mentira, no. Si yo tengo 3 acordeones sonando y las 3 acordeones están llevando la melodía y melodías distintas, no se va a entender. Entonces tengo que ponerme de acuerdo. Bueno, usted, hermano, usted va a ser primera, usted va a ser un tenor, usted va a hacer una segunda y vamos a tocar todos juntos. Bueno, hacemos un instrumental, después cambiamos de roles. Usted va a hacer el canto y vamos trabajando, pero ¿eso cómo se logra? A partir de un ensayo. No puedo estar tocando acá, le invito a los hermanos, bueno, ahora te toca a vos primera, y si no ensayó, ¿sí? Entonces tengo que prever mi ensayo y tengo que trabajar de esa manera. Bien. La idea de esta parte es el orden orienta la escucha, pero no es una ley rígida. Puedo ir cambiando, ¿sí? Puedo ir viendo acorde lo que voy escuchando. Ensayar por capas en banda y orquesta filarmónica, en lugar de pedir continuamente que ensayen, por ejemplo, todos del compás 35, podemos construir el pasaje por funciones, ¿sí? Acompañamiento, base, melodía, contracanto, que podemos trabajar ahí. Cada músico, como decía antes, cada músico debe comprender su función dentro de la obra. Cada uno tiene que conocer su parte, tiene que saber qué está haciendo. Para los tenores, acá, ¿sí? Justamente acá decía su parte. Para trabajar en coro. Cuando yo trabajo en coro, generalmente trabajo las 4 voces juntas, pero a veces, por el balance, algunas voces se va a escuchar más que otras. Entonces, ¿qué quiero hacer? Puedo trabajar por grupos. Voy a trabajar primera y segunda, primera y tenor y segunda, bajo y tenor, bajo y primera. Voy variando las voces para ver y detectar problemas, porque a veces en el tutti, en el todo, hay cosas que se nos escapan. Entonces, a veces pasa que vos estás escuchando al contralto. En el todo parece que sale muy lindo, pero lo aislás y resulta que hay 2 contraltos. No era uno solo. ¿Qué pasa? Alguien no está abriendo la boca, alguien está desafinando porque no está tomando aire. Entonces, bueno, aíslo, trabajo en partes distintas y ya veo cómo trabajar esa parte. Bien, vamos a hablar de los principios de un buen ensayo. Objetivos claros, sabemos qué queremos conseguir, escuchar más, dar explicaciones breves y precisas, ¿sí? Tenemos que hablar menos. Esto, y no perder tiempo en charlas. Gesto eficaz. Si algo se puede resolver con la dirección, no hablo, ¿sí? Yo le hago señas, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Levantar el volumen.
corte, nada más que eso. No, hermano, sabe que en el compás tanto, cuando yo le hago así, usted tiene que, si ya se entiende que le estoy haciendo señas, no hace falta hablar, sigo trabajando. Entonces no pierdo 2 o 3 minutos que puedo trabajar algo más, ¿sí? Dejar que el grupo toque, ¿sí? A veces nosotros, en el afán de mostrar que sabemos un montón, no, porque vos te equivocaste ahí, vos te equivocaste allá. No, dejar que el grupo toque, ¿sí? Tenemos que dejar sonar, ¿sí? No es un monólogo del director que está adelante, ¿sí? Entonces, a veces nosotros en el afán de querer controlar todo y de buscar la perfección, la excelencia, queremos cortar todo y queremos mostrar todos los errores y corregir. Y hay errores que, bueno, que no lo vas a corregir ahora, lo vas a corregir después, o con el tiempo van a ir entendiendo y decir, ah, mira, me equivoqué en esta parte. Porque si yo corto a cada error, nunca voy a terminar la hora. 3, 4, compás 6 de vuelta. Y compás 6 de vuelta. Y compás 6 de vuelta. Y si no resolvió, no se resolvió. Entonces, buscamos la estrategia de resolver. Tocamos 5 veces la misma parte, pero no resolvimos. Entonces, cambio la estrategia. Tengo que buscar otra forma de tocar. Bueno, por eso digo, evitar también repetir sin propósito. Bueno, vamos a la última hoja, así que ya les prometo que después vamos a hacer algo más técnico, y así no hacemos tan largo, ¿sí? Como decía hoy, tenemos distintas agrupaciones, por lo tanto, distintas prioridades, ¿sí? En una banda, la afinación, el sonido, por ahí aparece como prioridad, el balance, la articulación, el ritmo, la dinámica y el ensamble, que te mire la percusión y que baje el volumen. Muy importante, ¿sí? Que la trompeta sepa que no tiene que explotar el sonido, que el tenor allá atrás se tiene que escuchar porque él tiene el canto, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en claro la claridad, potencia y precisión. En una orquesta filarmónica, ¿sí? Además de afinación y balance, adquieren gran importancia el arco, la articulación, la función de secciones, ¿sí? Los arcos determinan ataques, dirección, fraseo y la homogeneidad. Si todos movemos el arco para el mismo lado, vamos a tener el mismo sonido. Si uno de los arcos, o el grupo de violines 1 y violines 2 tienen distintos ataques, distintos movimientos de arco, no logramos esa homogeneidad. Bien, no buscamos escuchar instrumentos sumados, buscamos escuchar una orquesta. Y en el coro, como decíamos al principio, el instrumento es nuestro cuerpo. Por eso entra en juego la respiración, las vocales, el fraseo. Las vocales tienen que ver con la dicción. Nosotros los misioneros tenemos un gran problema. Nos comemos las eses. Y ya digo nosotros, es nosotros. Nos comemos las letras eses al final, ¿sí? Y suena, vos decís, ¿sí? ¿Vio? Es un gran problema que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar decir las vocales y terminar la frase como corresponde, ¿sí? El coro no solamente interpreta himnos, ¿sí? O música, sonidos, interpreta palabras. Texto y música deben construir juntos el sentido de la interpretación, ¿sí? Decía Javier hoy, a veces estamos tan pendientes de la letra, tan metidos ahí, que nos olvidamos de interpretar. A veces cuando el himno es nuevo, obviamente que vamos a leer la letra, que vamos a aprendernos. Pero una vez que la aprendimos, yo tengo que ser capaz de cerrar los ojos y cantar esa misma melodía sin mirar. La partitura se supone que nosotros ya estudiamos antes, que ya sabemos que la partitura es una ayuda a memoria, por si tenemos alguna laguna mental que suele pasar, ¿sí? Que venimos tocando y a veces de tanto practicar ya es memoria muscular. Tocamos y sabemos. En el coro, si yo estoy muy pendiente de leer la letra, no estoy pendiente de la altura. Y mucho menos en adorar, ¿sí? Intente algún día, o vamos a probar después cuando ensamblemos, de cerrar los ojos, olvidarnos de la letra, de leer la letra y nos concentremos en qué dice esa letra y transmitir. Van a ver que cambia el contexto de la adoración totalmente, porque ya cierro los ojos, ya no importa quién me está viendo, ya no importa quién me escucha, sino únicamente que importa quién recibe esa alabanza, ¿sí? Entonces nos concentramos, nos conectamos y podemos alabar libre. ¿Qué pasa? A veces alguno dice, abro mucho la boca, ¿cómo se ve? Tápese la cara, hermano, la vergüenza está en la cara, ¿sí? Y siga cantando.
Siga practicando, es para eso está el ensayo. Usted dice, le causa risa al otro. No importa, tengo que seguir trabajando, tengo que buscar. ¿Qué pasa? Cuando llego a la presentación, que se para el coro a cantar acá, como hay mucha gente, ya empezamos a cerrar un poquito la boca. Entonces en el ensayo tengo que gesticular, tengo que abrir la boca al máximo, cosa que después cuando yo venga acá, cuando se cierra un poquito, no quede tan cerrada que las notas sigan saliendo. Si yo hablo así, ¿se entiende algo? Muy poco, ¿no? Tengo que gesticular, tengo que tener una buena dicción y se tienen que entender muy claro lo que digo. Si no, no se va a entender el mensaje. Bien, quiero decir, por ejemplo, que en esta parte, que la clase es muy distinta al ensayo. Decíamos que hoy teníamos un ensayo, identificamos un problema y queremos corregirlo, ¿sí? La clase desarrolla habilidades individuales, técnica, lectura, teoría, ejercicios. Esto es una clase. Un ensayo resuelve aquello que necesita el conjunto, que nos fortalece a todos, no solo un individuo, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, la afinación colectiva, el balance, sincronización, fraseo, algo que me permita que la única forma de trabajar eso sea grupal. Lo que yo puedo trabajar individual lo dejo como tarea para una clase, no un ensayo, ¿sí? Si un instrumentista no conoce la digitación de una escala, probablemente sea un problema de clase, no de ensayo, algo de estudio individual. Si 8 músicos conocen perfectamente sus notas, pero no logran tocar juntos, sí es un problema de ensayo, ¿sí? Porque ahí porque todos saben su técnica, saben su afinación, pero no logramos tocar juntos. Bueno, ahí es ensayar entre todos. Bien. La idea central acá es proteger el tiempo colectivo. El ensayo debe ocuparse de aquello que solo puede resolverse estando juntos, ¿sí? Bien. En el control del repertorio, que ya hablaba Javier antes, así que no voy a profundizar mucho. Lo nuevo se aprende. En construcción se sigue trabajando. Voy a trabajar un par de compases. Lo que ya está listo, consolidado, tengo que repasar, ¿sí? Tengo que tener un mantenimiento, se conserva. Volvemos a la idea de lo que ensayamos en febrero, marzo, para diciembre, no nos acordamos. Entonces, cada ensayo, cada 2 o 3 ensayos, elegimos cuáles obras que ya tenemos de nuestro repertorio y vamos trabajando. Ustedes saben que nuestra iglesia se caracteriza porque los segundos fines de semana son cultos de ¿qué? Misioneros. Entonces tenemos que tener himnos ¿qué? Misioneros. Y seguro si va a cantar sábado a la noche, domingo a la mañana ya tiene 2 himnos. Y si ya canté el mes pasado 2, este mes, ¿cuáles canto? Y el mes que viene tengo otros 2. Entonces voy construyendo mi repertorio. Tengo 2 cultos misioneros por mes. Al año, ¿cuántos son? 24 cultos, ¿sí? Tengo que tener mínimamente 24 obras. Dice, bueno, no llego a 24. Bien, hago la mitad, 12. Y a medida que tengo un repertorio armado, voy variando. El mes antepasado canté esta. No, ahora voy a cantar aquella. Y después puedo repetir. Si no, terminamos siendo bis, de bis, y cantamos siempre la misma. Siempre, trabaja, somos él. Y nos pasamos a otra alabanza. Entonces, construir un repertorio, pero todo eso, ¿dónde está? En la planificación, en el programa que aplicó al principio Javier, ¿sí? Bueno, a veces nos lleva a replanificar nuestro ensayo, ¿sí? No es una línea que termina, sino que es un ciclo. No funcionó, replanifico, armo de vuelta mi ensayo, ¿sí? Para armar un cierre de la parte teórica, un buen ensayo no se mide solamente por cuánto repertorio alcanzamos a tocar, se mide por cuánto consiguió avanzar el conjunto, ¿sí? Porque tenemos 30 obras. De las 30, ¿cuántas salen bien? 5. Entonces no avancé, ¿sí? Más vale tener 10 obras, pero las 10 que salgan bien, ¿sí? Entonces tengo que ser coherente con mi idea de repertorio. Bien. Para cerrar, escuchamos mientras trabajamos, intervenimos con intención, no cortamos porque sí, y evaluamos para saber cómo continuar. Porque ensayar no es repetir por repetir, es transformar el estudio individual en música colectiva. Bien, ahora les quiero mostrar, para que hagamos un ejercicio práctico, 5 minutos y terminamos. Maestros se encrespan las aguas, ¿sí? 161 acción, todos lo cantan, ¿no? ¿Sí? ¿En qué nota está? Do mayor. Acá me dice que están do. Yo como director tengo que venir sabiendo que esta alabanza se va a tocar en do. Tengo que venir sabiendo que la nota máxima del soprano
que vengo a trabajar, está, justo acá no aparece, pero vamos a buscar, un mi, exactamente, un mi. ¿La nota máxima del tenor? Acá, un re, ¿sí? La nota máxima, o el registro más grave del bajo, va a ser acá, un sol. Tengo que venir sabiendo esa tesitura, porque yo sé que mis bajos no son bajos, la mayoría son barítonos. Ese sol, ellos van a afinar, pero no va a resonar, ¿sí? Afino el sol, pero no suena, no se va a escuchar. Si tengo bajos que llegan al fa, bueno, puedo trabajar el sol. Lo mismo que el calentamiento, si no tengo que llevar al quiebre de la voz, tengo que saber dónde me ubico para que yo pueda trabajar. Otro problema fundamental de esta obra, vamos a ver acá en la segunda página, y con esto cerramos. Acá, Calderón, ¿sí? Mar traidor. ¿Qué hacemos ahí? ¿Prolongamos, cortamos, no cortamos? ¿Sí? Bien, cada director tendrá su forma de interpretarlo, ¿sí? Hay muchos tipos de calderones. Hay calderón con corte, sin corte, un calderón que solo me indica, cuidado que viene otra parte, acá se corta, ¿sí? Acá se prolonga. ¿Cuánto se prolonga? ¿Cuánto prolongaríamos? El director decide. Yo, por ejemplo, tengo un arreglo que hice para Orquesta Filarmónica y a mi criterio, para no dejar a la libre interpretación, yo convertí este compás en un compás de 9 octavos. Entonces está escrita claramente la duración y cómo debemos entrar. Pero si no quiero modificar la partitura, prolongo, ¿sí? Y no hay silencio ahí. Pero al prolongar en el canto, sé que tengo que respirar. Entonces tengo que hacer una mínima cesura para respirar y entrar de vuelta. ¿Sí? Nosotros como directores tenemos que prever esto. Si no llegamos, vamos a ensayar y ensayamos y ya está. Tenemos que saber esta parte. Otra cosa que tiene que ver con la interpretación. ¿Sí? Yo vengo cantando la segunda estrofa. ¿Sí? Completo, llego al coro, explota ese coro. Los vientos, las olas hoy. ¿Puedes dar un montón? ¿Se saben? ¿Todos saben el 161? ¿Sí? ¿Pueden cantar el coro a ver cómo sale? Sí. Bien, todos juntos, bien. Los vientos, 3, 4. Los vientos la son. Empezaríamos la tercera estrofa. A ver, ¿cómo es la tercera estrofa? Maestro pasó la tormenta. ¿Sí? ¿Cómo empezaríamos? A ver. 3, 4. Maestro pasó la tormenta. Bien, ahí, nada más que eso. Si nosotros vamos a la letra, si bien no tenemos ningún matiz, no tenemos nada al principio que me diga cómo tenemos que entrar. No tengo nada. Al principio, maestro, se encrespan las aguas. Es una tormenta, entro fuerte. ¿Sí? Maestro, se encrespan las aguas. Pero al final, la última estrofa dice, maestro, pasó la tormenta. Yo no entro atacando. ¿Sí? No tengo ningún matiz, pero la letra ya me dice cómo tengo que cantar. Maestro, pasó la tormenta. Y ya se terminó la tormenta. Entonces, ¿por qué voy a atacar? ¿Sí? Ya estamos en paz. Por eso al final, sea la paz, es un doble piano. Ya terminó la tempestad, pero nosotros sea la paz. Entonces tengo que interpretar cómo leo. A ver, hacemos el coro y cantamos esa segunda, tercera estrofa y ahí ya terminamos, ¿sí? El coro. Los vientos la hora en su voz. 3, 4. Los vientos la zona. Oirán su voz. Sea la paz. Calma las iras del negro
la paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Será la paz. Alma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Por quien se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. ¿Sí? No había ningún signo que me indique al principio que yo tenía que cantar piano. Comenzó piano. Pero la letra ya me venía indicando que la tormenta terminó, que eso que estaba pasando terminó, haya paz. ¿Sí? Entonces, maestro, ya pasó la tormenta. Estoy en paz, estoy tranquilo. Entonces, yo como director, ¿vieron que le gestalicé acá? Es una vela que está flameando, es suavecito, no le ataco. ¿Sí? Bien, esto es entender el repertorio, entender mi ensayo, entender lo que quiero lograr. ¿Sí? Con 2, 3 palabras logramos entre todos acá, sin haber planeado en conjunto, ¿sí? Pero la idea con Javier ya lo habíamos trabajado antes, lo habíamos dicho en la semana antepasada, vamos a trabajar el 161, así podemos explicar estas cosas. Entonces nosotros ya veníamos con un plan de ensayo. ¿Sí? Si bien esto no era un ensayo, pero explica lo que queremos lograr. ¿Se logró? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo podemos definir nuestro ensayo? Funcionó. ¿Ah? Logrado el objetivo. Y si no se logró, ¿qué hacemos? Busco otra técnica, el siguiente ensayo podemos verlo. Para cerrar, hermanos, ¿vieron el cuadernillo que le dieron en la hoja número 8? ¿Sí? Un plan hipotético de ensayo. Después cada uno va a trabajar acorde. Sí. Sí. Ajá. Todos hacen la potencia, también tenemos que manejar esto. Exacto. Bien, ahí te... La voz baja, es más tenue, y los instrumentos al tope. O sea, tenemos que manejar ese mismo código todos. ¿No es cierto, Orlando? Allá también... Unificar criterios, claro. Cuando nosotros generalmente, cuando estamos trabajando instrumentos y voz, la melodía está en la voz. Entonces, ¿cuál es la parte que tiene que resonar? La voz. Es clarito, no hay mucho que darle ahí. Después, cuando estamos haciendo el solo instrumental, ahí podemos destacarnos, pero también el arreglo no puede ir por sobre la melodía, ¿sí? Porque si bien la melodía de este himno va a ser la estrofa, ¿sí? Pero también el arreglista, el que está tocando la tuba, el trombón, que son muy, muy genios tocando, ¿sí? Queremos hacernos notar o simplemente no importa, pero nos gusta, estamos tocando, ¿sí? Me encanta mi instrumento, pero también tengo que entender que la melodía lleva a alguien más, no yo, ¿sí? La melodía está en otro instrumento, entonces tengo que respetar lo que trabajamos antes, el balance, el tiempo de todos. Después, cuando vuelve el canto, los instrumentos vuelven a piano, pianísimo, y la voz se queda arriba, porque la voz es la que lleva la melodía, ¿sí? ¿Cómo vamos a competir nosotros humanos contra un instrumento como la trompeta, como el trombón? Imposible, no se nos va a dar. Bien, vamos a la hoja número 8, ¿sí? Dice, ¿cómo se reparte un ensayo de 1 hora y media? Sí, es por eso un plan que vi que estaba acá y quise usarlo. Después le explico yo más o menos cómo usaría un plan yo y ahí ya cierro. Bien, dice aquí, oración y apertura, 5 minutos a horario, aunque falte gente. Si el ensayo empieza a las 7, empieza a las 7. No importa que llegue más tarde. Por respeto a los que están, empieza a las 7. ¿Sí? Calentamiento, 5 a 10 minutos. ¿Sí? Esta está hablando más o menos de un coro. Afinación, respiración, técnica, que también se aplica al instrumento de viento. ¿Sí?
De ahí luego ensayamos los más cercanos en el calendario, 10-15 minutos y seca. Y otra nueva obra en preparación, 20 o 30 minutos, que sería la parte gruesa del trabajo. Y repaso de lo conocido, 5 o 10 minutos. Y cerramos al final con algo que salga bien. 5 minutos como para que todos se vayan contentos que cantamos una obra completa. Bien, mi modo de trabajar, ¿sí? Nosotros trabajamos en nuestro horario allá en San Pedro es a las 19 horas, entonces 18:30 están todos convocados a la oración. Son media hora de oración. Si bien el ensayo comienza a las 19, pero a las 19 ya empieza la parte del ensayo, la oración principal, y a las 19:05 tenemos que estar ensayando. Entonces la oración es media hora antes, ¿sí? A veces algunos llegamos a la media hora, a veces se llega antes, a veces un poquito después, pero la oración es antes. Entonces, después la primera parte, si trabajo solo un ensayo de coro, voy a trabajar el calentamiento. Yo sé que no estamos comiendo las heces, voy a trabajar vocales, voy a trabajar palabras, ¿sí? Voy a trabajar un texto de alguna alabanza que conozca, que tenga muchas letras, que yo pueda articular, gesticular, ¿sí? Para trabajar. Luego recién voy a pasar a dar la obra nueva que tengo, ¿sí? Voy a enseñar esa nueva obra, voy a pasar las voces. No voy a pasar toda la voz de una vez sola al tenor, no de una vez sola al soprano. Imagínense si yo me paso cantando una hora con el tenor. ¿Los demás qué hacen? Hablan, ¿sí? Porque nosotros los argentinos por naturaleza hablamos. Y me incluyo, ¿sí? Hablamos. Entonces, si hablamos, interferimos los demás. Entonces trabajo 10 compases con uno, me paso 10 compases con el otro y después voy ensamblando, ¿sí? ¿Ya cerré la primera parte? Bueno, voy a la siguiente parte. Siempre ataco mi modo de trabajar, no es un modo único, cada uno va a trabajar acorde a sus necesidades. Mi forma de trabajar es siempre atacar el problema primero, ¿sí? Eso es lo difícil y lo primero que va. Una vez que tengo esa sección resuelta, ya sé que los demás es más fácil, entonces 1 o 2 ensayos y la obra queda lista. Porque si yo me dedico mucho tiempo a la parte fácil, luego la parte difícil se hace más larga, ¿sí? Entonces a veces conviene dejarlo difícil por mitad, pero ya está resuelto una parte, que dejarlo fácil completo, ¿sí? Entonces es más vale trabajar eso. Luego sí repaso un repertorio del cual ya tengo conocimiento, alguna obra antigua, y justo charlábamos con la hermana Silvina cuando Javier decía las obras de bodas. Pero hay algo que nadie ensaya. ¿Cuáles son? Las obras fúnebres, ¿sí? Y después se murió el hermano y no tenemos tiempo de ensayo. Vamos a cantar. Y no se sabe en la letra, ¿sí? Entonces, la iglesia está en movimiento constante. Hay nacimientos, hay bodas y también hay decesos, hay fallecimientos, ¿sí? Es una rueda. Todos pasamos por esta vida, todos nos vamos, pero tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar a alguien y por eso se creó este curso. Esta es la finalidad, ¿no? Porque tenemos que dejar a alguien más que ocupe nuestro lugar, ¿sí? Nosotros no somos indispensables, dijo la hermana, pero somos todos necesarios, ¿sí? Y necesitamos de todo. Bueno, entonces las obras fúnebres también tenemos que trabajar porque no nos va a avisar. Mañana me muero. No, hermano, tenemos que conocer, tenemos que trabajar, ¿sí? Porque la letra generalmente no la sabemos, porque si no, nadie quiere despedir a nadie, eso entendemos, pero es el ciclo de la vida, ¿sí? Nosotros tenemos un corto lapso de tiempo y tenemos que aprovecharlo. Bien, para concluir le voy a leer una palabra que está aquí. Déjenme un segundo. Ya le doy. La hoja 4. Bien. Está en Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Amén.